buenas noches, amigos, amigas. Ya estamos aquí junto a ustedes para cumplir nuestra cita de 30 minutos con expresiones culturales que todos necesitamos ver para conocer la riqueza cultural de la zona 1 del Ecuador. Pacatica de la nacionalidad zápara, actividades festivas por el Día de la Interculturalidad, y la película Hatari de Esteban Lema, cineasta quichua de Venezuela, es lo que veremos a continuación. Kikingunaka bajo un mismo soltamio Rikunahupangichi. La nacionalidad zápara es una cultura amazónica. Algunos jóvenes de los aproximadamente 500 miembros que sobreviven en la Amazonía ecuatoriana visitaron Otavalo e invitaron a los otavaleños a participar de una ceremonia denominada Pacatica Zápara o Amanecer Zápara, una ceremonia curativa donde compartieron su medicina natural. Aquí les mostramos un resumen. Llegados desde el Puyo, provincia de Pastaza, estuvieron en Otavalo un grupo de jóvenes de la nacionalidad zápara. Llegaron en representación de su comunidad y con la intención de compartir la sabiduría de su pueblo sobre medicina natural. El equipo de APAC estuvo presente. Llanchamacocha, comunidad zápara. Naku, Cucuiño, Aramaja. Soy Amaro, de la comunidad Llanchamacocha, de la nación zápara del Ecuador, y nosotros hemos venido a esta ciudad Otavalo para compartir nuestra medicina natural con las personas que vinieron en este día, ¿no? Que fue muy importante para nosotros compartir todos los conocimientos que nos han enseñado nuestros ancianos, nuestros sabios. Entonces eso el mundo no conoce, el mundo desconoce algunas culturas. Estamos como 570 habitantes que somos netamente zápara. Nuestra cultura se ha ido exterminando poco a poco y hemos quedado unos pocos familias. Entonces ahora somos patrimonio cultural de la humanidad, reconocidos por la UNESCO, por nuestro idioma que se estaba perdiendo. Entonces por eso nosotros ahora como jóvenes y como mujeres, hombres y niños hemos tratado de seguir rescatando, salvaguardando nuestra cultura para que no se pierda. Tras su introducción, compartieron con nosotros algunas de las leyendas de su pueblo. Cuentan mis abuelos que antes el mundo era mágico, todo estaba conectado, no había contaminación, todo era vida, ahora se está acabando todo. Y en esa época habían monos en la selva, en el bosque, iban jugando, llegaron hasta un río. Entonces estos monos deciden bajar a tomar en este río con hambre. Esta agua era tan mágica que empezó a transformarse en hombre, el mono, y bajó otro mono a sí mismo, y esta se transforma en una mujer. De la unión de esos dos seres nace el primer bebé y el primer hombre zápara, que se llamó Chicha. Entonces Chicha no era un niño que creció en la selva. Luego de escuchar algunas de las leyendas de su pueblo, nos ofrecieron una taza de agua de guayusa. Así empezamos a prepararnos para la ceremonia que pronto iniciaría. Sentir la energía de todos los presentes y compartir la nuestra con ellos fue una experiencia nueva. Así empezamos la ceremonia. Empezamos con el baño de vapor dentro de una pequeña casita armada con palos, sábanas y plásticos.
Entonces ahí preparamos las piedras calientes para sacar dentro de nuestro cuerpo. Hay muchas sustancias tóxicas que tenemos. Entonces eso nos ayuda a sacar a través de vómito, a través de orina, a través de la defecación y a través de la saliva. Entonces nuestro sistema tiene algunas cosas, digamos, negativas como virus o bacterias. Entonces eso ayuda a sacar con el sudor y con el tabaco y todo eso. Entonces te ayuda a limpiar. Nuestras cámaras no entraron al sauna porque la humedad puede averiar los equipos. Además, porque ahí adentro se debe estar para relajarse y concentrarse en las sensaciones que se van sintiendo durante el ritual. Lo que hemos hecho ahora es una purificación interna de la persona. Entonces eso te ayuda a fortalecer a ti. Y con todas esas limpiezas con las plantas nos ayuda a seguir más nuestra vida en armonía. Las personas aquí estamos más en contacto con el sistema global, aquí el internet, el humo, los carros y todo eso. Hay una fuerte energía negativa, entonces eso tenemos nosotros. Entonces cuando yo comienzo a limpiar a la persona, entonces sale un olor así desagradable con el achonte. Entonces ahí es cuando te viene a ti, te entra esa energía y te da ganas de vomitar. Entonces, como yo estoy preparado, puedo controlar. Entonces, eso es lo que sale. Ese era tabaco. Entonces, eso utilizo tabaco, después la chonta para limpiar. Lo que nos pintaron la cara, ¿por qué a cada uno nos hicieron diferente? Sí, bueno, como te explicamos, es de acuerdo a cada persona, cómo es tu comportamiento en la sociedad, cómo tú te desenvuelves. Entonces, mediante eso va los pintados de acuerdo al nombre. Entonces, el compañero le estaba poniendo. Iñaucuya, Tzacuana, Cururuca son algunos de los nombres záparas con los que nos nombraron y que son nombres de plantas y animales que los zápara conocen. Inhalar tabaco líquido fue el siguiente paso, causando variedad de reacciones para luego continuar con un baño caliente de agua de guayusa. Lo que hicimos del trabajo de ahora, no hicimos tomada de ayahuasca. Tomada de ayahuasca ya tiene otra preparación con el cuerpo. Entonces, esto es un inicio para tomar ayahuasca. Entonces, cuando preparamos el cuerpo, del cuerpo necesitamos preparar para poder tomar ayahuasca. Entonces el cuerpo ya se acostumbra con tabaco y todos los baños que hacemos, entonces el cuerpo ya se va adaptando. Y te va a ser más fácil cuando tú tomas ayahuasca y te vas a relajar más suave. Nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos que han venido las personas a compartir con nosotros. Para la gente de aquí tal vez es algo nuevo o tienen dudas, pero eso siempre en una persona existe, esas preguntas o esas incógnitas, ¿qué va a pasar? Pero todavía el trabajo sigue más largo. Si las personas que estaban aquí pueden visitar adentro, entonces van a seguir buscando más caminos y van a ir descubriendo más cosas dentro de sí mismos y con la ayuda de las plantas medicinales. Gracias a ustedes también por estar aquí. Y sí, es bueno que conozcan nuestra cultura, igual porque aún seguimos vivos, queriendo rescatar nuestro idioma y queriendo seguir formando parte de eso, del hábitat natural, cuidar nuestro sistema de vida. Y gracias con otros casos de Leiga de ver otra oportunidad para seguir que los demás también tengan este conocimiento y tal vez con eso podamos ser más fuertes uniéndonos y sabiendo que existen. Pacatica Zápara fue una experiencia nueva, una forma de participar en comunidad, relacionarnos y compartir la espiritualidad y la sanación, entrando al espacio interno y alentando el amor por la vida. Una experiencia que la recordamos y seguro la repetiremos. Ojalá los amigos de la nacionalidad zápara regresen pronto.
Pakatika Sapara es una ceremonia para recordar que nuestro propio bienestar personal está directamente conectado con el bienestar del planeta. Nosotros sentimos que participando en la ceremonia nos conectamos con nuestros amigos de la nacionalidad Sapara. Un saludo fraterno para todos ellos. Usted está viendo Bajo un mismo sol. La zona 1 del Ecuador es una de las más diversas del país culturalmente hablando. Durante las fiestas de provincialización de Sucumbíos, Lago Agrio es el lugar donde cientos de habitantes de los pueblos y nacionalidades originarias acuden para realizar un evento importante de visibilización y fortalecimiento de las identidades culturales de la provincia, evento al que han denominado el Día de la Interculturalidad. Veamos cómo se desarrolla. En el Ecuador existen 14 nacionalidades y 18 pueblos legalmente reconocidos. Culturas diversas que convivimos desde antes del inicio de la República del Ecuador. Nuestra actual Constitución promulga al Estado ecuatoriano como plurinacional y multilingüe, reconociendo la diversidad cultural del país. Entonces, practicar relaciones de interculturalidad es indispensable para una convivencia pacífica y progresista. Los pueblos originarios lo saben y por eso, para nosotros la interculturalidad es una práctica antigua y permanente desde hace mucho tiempo. En la Amazonía norte del Ecuador, en Sucumbíos, existen 6 nacionalidades: Cofán, Siona, Secoya, Shuar, Quichua y Agua, además del pueblo afroecuatoriano y mestizo. Aquí, un día al año, el 12 de octubre, los pueblos y nacionalidades se juntan para celebrar el Día de la Interculturalidad. La Plaza de Toros de Lago Agrio es el punto de encuentro. Van llegando la gente preparada para un día y una noche de prácticas ancestrales. Trajes galantes llenos de color y adornados con semillas de la selva y plumas traen consigo el legado de sus antepasados. Bueno, nosotros hemos hecho una planificación seria, incluyente y participativa de todas las nacionalidades. Por eso, para poder nosotros tener el día de hoy, precisamente a todo el pueblo, incluyendo las 6 nacionalidades y el pueblo ecuatoriano, hemos hecho de reunirlos en una gran asamblea de más de 800 líderes de las comunidades, comunas y los pueblos y nacionalidades. Pues ahí se resolvió qué tipo de movilización vamos a tener de cada una de las comunidades. Aquí se trata de integrarnos, tanto para compartir la gastronomía, el tema de la cultura que tiene que ver en el arte, en el deporte, en el mantenimiento mismo de los juegos ancestrales que ellos tienen, es decir, unificarnos en los criterios importantes. Esta es la visión número 1 para todos nosotros. Representantes de cada nacionalidad amazónica se hizo presente en la intención de visibilizar la diversidad cultural de la provincia, como símbolo de unidad de los pueblos y para incluirse en la agenda de festividades por los 26 años de provincialización de Sucumbíos. Nuestra costumbre que estamos presentando el día de hoy para demostrar al Ecuador y al mundo entero que nuestros ancestros guerreros nos heredaron a nosotros. Seguimos hasta el día de hoy siendo guerreros y defensores día de hoy, defensores de nuestra patria, de nuestra frontera. Y esos son los artes que nuestros ancestros lo manejaron y nosotros mantenemos ese rescate ancestral que el día de hoy igual estamos utilizando nuestra lanza, nuestra chicha, nuestro traje, nuestra forma de ser, la cosmovisión Shuar, para que aquí en el Ecuador, Latinoamérica y el mundo entero sepan que el Shuar es una de las nacionalidades más potentes en el Ecuador. Al transcurrir la mañana, iniciaron las danzas. Un grupo cultural desde el Putumayo de Colombia dio la apertura al evento,
fue una bienvenida a los pueblos que llegaron desde las diferentes comunidades asentadas en los 7 cantones de la provincia de Sucumbíos. Las demás nacionalidades también demostraron sus danzas como parte fundamental de su cultura. La exposición gastronómica y venta de platos tradicionales dio un sabor único a la fiesta intercultural, y la exposición artesanal nos traía un grato recuerdo del paso lento y firme de los abuelos, que siempre caminaban en la selva con sus collares como protección y sinónimo de respeto al mundo espiritual que allí habita. Una orquesta quichua de Napo puso ritmo a la tarde. Más luego inició el campeonato de indoor y los juegos tradicionales. Hombres y mujeres participaron de la jalada de cuerda, toma de chicha, lanzamiento de piedra y bodoquera. Si no, no podemos iniciar, ¿sí? Un poquito más atrás, por favor. 2:30. 2:30. Y 3. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Basta. Mucha fuerza. Sería mejor. Sí. Muchas gracias, amigos del frente. 2, 3. ¡Vamos! Eso. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién? ¡Ay, vamos! Vladimiro, segundo. Y de las mujeres. Compañeros, guavas, niños. Mucho cuidado que esto sí es peligroso. Buena. Vamos a ver si hay empate. La mañana y tarde concluyó y los habitantes de las comunidades se quedaron satisfechos de la jornada festiva, donde dieron muestra de que las prácticas interculturales son cotidianas entre los pueblos originarios. Alipuya Mashikuna, ¿están listos para ver lo que se viene en la nueva temporada de Bajo un mismo sol? Nuevos reportajes, nuevos videoclips, Mushugumuyu, aprendiendo el quichua. Historias en el chat. Entrevistas. ¿Quieres ver más? No te pierdas este y todos los domingos a las 7:30 de la noche y su reprise los martes a las 8 de la noche. Por Canal 24 en Imbabura y Canal 5 en Sucumbíos. No te lo pierdas. Kikingunaka, bajo un mismo soltamio Rikunahupanguichi. Esteban Lema es un joven cineasta venezolano. Su familia es ecuatoriana y migró a Venezuela hace muchos años. Esteban ha creado a través de los años un vínculo muy fuerte de identidad cultural con la tierra de sus padres y de sus abuelos. Hace poco creó un corto denominado Hatari, que cuenta cómo sus abuelos paternos lo inspiran y conectan con su origen quichua. Veamos qué impresiones causó la película entre los asistentes. Soy Auki Esteban Lema, quichua Otavalo. Nací en Venezuela y estudio allá cine, soy estudiante de cine. Mi mamá es de la provincia del Carchi, de un pueblito que se llama La Paz. Y pues mi papá es de Cotacachi y se crió casi toda su vida en Venezuela.
Bueno, Katari nace después de un trabajo entre ensayo y error de más o menos unos 2 años en la comunidad quichua Otavalo en donde vivimos, específicamente en Mérida, Venezuela. Gracias al hecho de que crecí con mis abuelos y luego de esta reafirmación de identidad y de mis raíces, y luego bajo el género de autorretrato documental, decido llevar a cabo este proyecto en el que sale a la luz esta reafirmación de la identidad a partir de la crianza con mis abuelos y de una fiesta que siempre estuvo desde mi niñez, ellos llevaban a cabo, que poco a poco fui conociendo y que fue la fiesta del Inti Raymi que se celebraba en casa de mi abuelo. En el calendario normal, en el gregoriano, marca que el 23 de junio es la fiesta de San Juan, pero coincide con la fiesta que celebran las comunidades indígenas, que es el Inti Raymi. Y uno, pues, cuando está lejos de la tierra, valora cada cosa, cada lugar, cada tiempo y más a las personas. Por eso nos alegramos cuando llega el Inti Raymi, y más con sus abuelos, porque para ellos esta es la verdadera fiesta. Ya va a ser aproximadamente 1 año en el que llego solo al Ecuador y me encuentro con este montón de festividades, con este montón de músicos que me enseñaron a tocar, me comentaban acerca de fiestas, confirmaba muchas de las historias que mis abuelos también me contaban. Aquí fue como el darme cuenta que era necesario hacer este trabajo. Tengo muchos momentos en los que yo ya decido dejarme crecer el cabello, especialmente nunca me lo dejaron crecer en el colegio, pues vivimos en una sociedad totalmente ajena o distinta a lo que es en el entorno en donde se desenvuelve o de donde son oriundos los quichuas otavalos. Luego de salir del colegio es cuando al mismo tiempo estas raíces se iban haciendo cada vez más fuertes. Y después de este último viaje es cuando ya digo, no tengo necesidad de cortármelo, aunque esto del cabello también siento que no es lo que realmente nos identifica. Quizás nos identifica físicamente, pero no nos identifica como indígenas. Por parte de su papá, usted tiene una cultura que todavía se mantiene. Mi cultura a lo mejor ya se perdió, porque yo vengo de un hogar donde mis padres eran mestizos. A veces me pongo a pensar, ¿por qué esa abuela le cortó el pelo a su papá? ¿Por qué le cortó el pelo a sus tíos? ¿Por la facilidad de ir a la escuela? Porque tenía que peinarlos, hacerles la trenza. Eso lleva tiempo. O a veces allá la gente se corta el pelo, se pone otra ropa, menos parecerse a indígena. Indígenas, primero está en tu cabeza, está en tu corazón. Eso es lo que significa ser runa, que nos mantengamos y que mantengamos esa esencia y la fortalezcamos para seguir trascendiendo y que las siguientes o las generaciones futuras sigan reconociéndose y sigan autoidentificándose, porque es una manera también de resistir. En Venezuela mostramos el documental por primera vez el 1 de octubre. Luego de esto empieza ya las convocatorias a los festivales nacionales. El documental resulta premiado, pero siento que lo más importante, a pesar de haber sido premiado, es que nos visibilizamos. Pareciera que de esta manera conocieron una realidad que, a pesar de tenerla enfrente, es totalmente desconocida. Se genera el diálogo. Quise englobar también la parte mitológica, porque a partir del mito es que nosotros tenemos nuestra filosofía.
Dicen que el sol y la luna tienen pelo largo, que por esa razón sus rayos se extienden con mucha fuerza por todo el universo, que esos rayos tienen la misma fuerza de las raíces de los árboles y las plantas, que por eso el pelo largo de los quichuas runas simboliza la fuerza de los rayos del sol, la luna, las estrellas, los luceros, la fuerza de las raíces de los árboles y las plantas, y que si algún día se pretendiera aniquilar los rayos del sol y de la luna, el universo viviría en silencio y oscuridad, que si las raíces de las plantas y de los árboles se extirparan, la tierra se secaría y moriría, que si los quichuas perdieran la vitalidad de su pelo o lo mutilaran, se sumirían en la soledad, que el sol y la luna dejarían de brillar en sus corazones, que la energía de los árboles, las plantas, la naturaleza dejaría de alimentar sus espíritus y que vivirían consumidos por la amargura y la soledad. Una de las intenciones de este viaje fue que proyectarlo aquí también, ya que están mis abuelos lejos de aquí. Quería de esta manera convocar a toda la familia, a compañeros, amigos que se quisieran acercar a compartir este momento. Y bueno, luego de algunos trámites y algunas planificaciones y amigos que también me colaboraron, pudimos hacer esta proyección. A ellos, amigos, queridos compañeros que se acercaron hasta este lugar. Me siento agradecido con su presencia. Por eso hoy quiero compartir con ustedes una de las historias que mis abuelos han dejado plasmada en mi memoria. Abierto a preguntas o alguna inquietud, luego de esta proyección el micrófono estará abierto. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Fue una experiencia muy placentera, muy gratificante, ver que familiares y amigos que me llevé la sorpresa de muchos que llegaron, que aún no conocía. Ahora, en la actualidad, nosotros como jóvenes, como nueva generación quichua, en las distintas facetas, pero en esta que es en la que también me encuentro en formación, que es el área audiovisual, también nos podemos dar a conocer, también podemos llevar nuestra cultura a otros rincones de la tierra. El cine indígena, pues siento que podemos trascender y podemos dejar de seguirnos llamando como una categoría más. Simplemente debemos sentir que también nosotros pertenecemos a un todo y que ese todo es el cine y que de esa manera nosotros también podemos trascender. Hatari, levántate, es levantarse y asumir estas raíces de las cuales pues todos tenemos que estar orgullosos, y que a través del audiovisual es una manera también de levantarnos, de visibilizarnos y de reivindicarnos como indígenas, ¿no? Usted está viendo Bajo un mismo sol. Los hermanos Lema, músicos reconocidos de Peguche, aportaron con un ambiente musical óptimo para esta ocasión. La película Hatari al momento ha participado en festivales en Brasil y Ecuador, donde han ganado reconocimientos y premios. Le auguramos más éxitos a este talentoso joven. De esta manera hemos terminado el programa de hoy. Gracias por su compañía. Hasta la próxima semana.
Uyayaycha, Pachamu.